David, como ya todos ustedes lo conocen, pues es un pastor de Texas, de allá de Dallas, y desde allá pues está compartiendo lo que Dios ha puesto en su corazón y esperamos que Dios le use hoy. David, normalmente no te decimos doctor David, pero realmente David se ha preparado bastante y damos gracias a Dios porque ese conocimiento que ha, que ha estudiado y que lo ha aprendido, pues lo comparte también con nosotros. Así que David, pues dejamos este tiempo para que tú compartas con nosotros todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Listo. Buenas noches a todos y es un gusto una vez más estar con ustedes. Ahora hablando sobre el tema de adoración, en eso nos vamos a enfocar en esta hora. Les envía a sus pastores una hoja de implementación, un documento en Word. A lo mejor algunos de ustedes ya lo recibieron. Voy a estarlo mencionando, no vamos a ir sobre el documento, pero si me escuchan que hago mención de algunos aspectos del documento, sería bueno que le echen un vistazo si tienen la posibilidad de ver el documento y ver también la pantalla. Bien, el taller se titula Experiencia de Adoración. Cuando hablamos de adoración, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y de ahí en adelante todo lo que es la iglesia moderna, la iglesia primitiva, medieval, moderna y la iglesia contemporánea, ¿no? Pero me gustaría que nos enfocáramos en la iglesia, no en la iglesia, pero en la adoración hebrea, allá en el Antiguo Testamento. Y hay algo bastante interesante que podemos tomar de ahí, que lo uso mucho cuando hablo de adoración. Si analizamos un poco la historia de los hebreos y el tema de adoración, vamos a encontrar que los hebreos, allá desde que estaban en el desierto, ¿no? Y que tenían el tabernáculo, que era el templo movible, y luego después cuando crearon el templo, tienen un entendimiento de adoración bastante serio, al grado que había un equipo que se llamaban los levitas. Y los levitas eran personas, en pocas palabras, capacitadas, entrenadas, y eran las personas que tenían la responsabilidad de toda la adoración. Ellos eran los que había una persona encargada, el sacerdote, que recibía las ofrendas o los sacrificios de parte del pueblo. Y el pueblo, cuando venía a pedir perdón por sus pecados, tenía que encontrar un cordero en perfectas condiciones. Había un trabajo de preparación para poder traer ese cordero. Después llegaban al tabernáculo de reunión, a ese templo movible o al templo, y ya estaban ahí los levitas para recibir y con una gran responsabilidad poder sacrificar ese animal, ofrecérselo a Dios. No nada más eso, sino los levitas se encargaban también de todo lo que era la parte interna, los utensilios, los sacrificios, el incienso, las ofrendas. Más adelante, la parte musical, se analizan crónicas, había todo un proceso musical para adorar a Dios. Avanzamos un poquito la historia y encontramos que cuando estaba el templo, el pueblo anhelaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Inclusive en algunos pasajes se dice que la gloria de Dios bajaba como una nube, ¿no? Y la verdad es que en toda esta historia del pueblo hebreo, encontramos que había un alto nivel de logística y calidad que el pueblo hebreo no lo tomaba a la ligera. Había un gran nivel de logística y de calidad en todo eso. Tanto así, oigan, que el sacerdote tenía que estar bien con Dios, porque si el sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba bien con Dios, esa era la última vez que entraría al lugar santísimo. Porque la gloria de Dios, la santidad de Dios, ahí mismo lo fulminaba. La gente tenía una gran responsabilidad, un alto nivel de excelencia. Había equipos para esto, para lo otro.
Y el pueblo anhelaba adorar a Dios a través de los sacrificios, a través de los cantos, anhelaba la gloria de Dios en Shekinah. Entonces, qué interesante que el día de hoy encontramos la misma realidad. Debe de haber un alto nivel de logística en nuestros servicios de adoración, un alto nivel de calidad, pero también creo yo que debe haber un alto nivel de hambre por estar en la presencia de Dios a través del servicio dominical. Así que voy a tocar 9 áreas, son 8 áreas. Voy a estar tocando 8 áreas en específico que son parte, 8 áreas y una 9 que involucra al adorador, que son parte de la experiencia dominical. Tanto como los hebreos como nosotros esperamos tener una experiencia en el servicio dominical. Y bueno, vamos a hablar de esas 8 áreas en esta tarde. El área número 1 es música, y la música se entiende por el canto y como también el sonido, ¿no? El sonido que escuchamos. Es algo familiar para muchos de nosotros, sobre todo como latinos, este asunto de la música. Así que, ¿por qué es importante la música? Voy a hablar de por qué es importante cada uno de estos elementos. Voy a hablar del contexto, de los elementos a mejorar y el enfoque. De esas 4 cosas voy a hablar en cada área de una manera muy breve. La música es importante porque hasta cierto punto es familiar, conecta a las personas y las ayuda a encontrarse con Dios. La música no es más como, no está de paso, no la tocamos para amenizar o no la tocamos para hacer tiempo para que la gente llegue para la hora del sermón. Realmente la música es un espacio, una oportunidad en donde la persona se puede encontrar con Dios a través del canto. Ahora, digo esto porque a través de los cánticos que se entonan en las áreas de elementos a mejorar, hablamos de la teología. Cada canto tiene una teología. Entonces, si la persona viene a la iglesia y viene, no sé, padeciendo de un asunto de enfermedad, y resulta que en cántico trata de que Dios es nuestro sanador, ese mismo canto puede ser una oportunidad para que la persona se conecte, tenga una experiencia con Dios y vea a Dios como un Dios sanador. Si la persona está atravesando por una situación no sé, de escasez, y de pronto el canto se trata sobre que Dios es nuestro proveedor, la persona tiene un encuentro en ese momento, una experiencia con un Dios proveedor, ¿no? Entonces la música, como pueden ver, es más que simplemente un tiempo para amenizar o hacer tiempo para que la gente se prepare para el sermón. Es una oportunidad en donde una buena música con un buen mensaje en el canto es un punto de experiencia que el congregante puede tener con Dios, ¿no? Entonces, cuando hablo de contexto, hablo de cuál es el estado de nuestra música en nuestra iglesia local, ¿no? No les estoy hablando como la foto que está aquí abajo, que nuestro contexto sea, no sé, como la iglesia de Lakewood en Houston, ¿no? Quizás no podemos llegar a tener ese contexto, ¿verdad? O compararnos con ese tipo a ese nivel musical. Pero sí podemos ver que a lo mejor tenemos 2, 3, 4, 5 músicos, y a lo mejor uno toca el teclado, otro la guitarra y uno la batería, y al menos los instrumentos bases están ahí presentes, ¿no? ¿Cuál es el estado, la condición de nuestra música? Entonces, ustedes pueden usar la hoja de implementación y van a descubrir que en la parte de música está la sección de contexto. Y van ahí incluidas algunas preguntas que les van a ayudar a ustedes como guía para descubrir cuál es su contexto. En otras palabras,
la condición, el contexto de nuestra música, del estado de nuestra música en nuestra iglesia es que, bueno, cantamos 5 canciones. Son las mismas casi siempre por 2 meses porque nuestro repertorio es muy pequeño. O utilizamos YouTube para cantar porque no tenemos grupo de alabanza. Tenemos un director que nos ayuda o no tenemos un director. Dentro del contexto, tenemos que saber en dónde estamos, ¿no? ¿Cuáles son las limitantes que tenemos, pero cuáles son también las cosas buenas que estamos haciendo a nivel musical. Después van a encontrar en la hoja de implementación las áreas a mejorar, los elementos a mejorar. Y van a tener una serie de elementos a mejorar, como por ejemplo, a nivel instrumentos, a nivel grupo de alabanza. ¿Será que tenemos que crear un grupo de alabanza porque no tenemos? ¿Será que tenemos que fortalecer el grupo actual de alabanza que tenemos? El nivel musical de la banda puede estar mejor, pero necesitamos clases de música. Necesitamos un coordinador de banda del grupo de alabanza porque no tenemos. Pueden utilizar ustedes los elementos a mejorar que aparecen en la hoja de implementación para subrayar cuáles son esos elementos que se pueden mejorar. Y por último, ¿cuál sería mi enfoque? Claro que no puedo mejorar todo esto en el aspecto musical, pero de todas estas áreas a mejorar, elementos a mejorar que subrayé, ¿cuál o cuáles serían esos que me gustaría que nos enfocáramos en el aspecto musical? Sabiendo que la parte musical es una oportunidad para que la gente pueda encontrarse con Dios a través de la letra y la música. Número 2, vamos a hablar del audio. El audio es importante en nuestras iglesias porque más allá de tocar música de fondo durante una oración o reunión, su función es transmitir un mensaje, sea a través del canto, videos, efectos de sonido en la predicación o en la predicación misma, necesita a veces audio, de manera que ese audio, esas ondas sonoras que se escuchan a través de esos diferentes aspectos dentro de un servicio, pueden contribuir para que la persona tenga una experiencia de adoración. Como les decía acá en la música, si la música no está con un buen nivel, no vamos a poder ayudarle al congregante a tener una experiencia de adoración. Si el audio no está claro, si el audio se vicia, se hace esos sonidos muy incómodos, rompe completamente con la experiencia de adoración que teníamos. Imaginen que ustedes vienen de un tiempo muy bonito de alabanza y de adoración. Viene el hermano a hacer la lectura bíblica antes del sermón y agarra el micrófono y se le olvidó al hermano de audio, qué sé yo, conectarlo. Y ahí viene el hermano de audio a conectar el micrófono en pleno servicio, ya se perdió ahí 2 minutos, un niño empezó a jugar, a distraer y ya irrumpió completamente el flow del servicio. Entonces, el audio juega un papel sumamente importante en la experiencia de adoración que la persona espera tener. Ahora, cuando hablamos del audio, hablamos de dinero, ¿verdad? Hablamos de dinero. Conozco esta iglesia en la que el audio que se tenía, el sistema de audio que se tenía no era muy bueno. Era muy complicado entender al pastor cuando predicaba porque las bocinas retumbaban mucho. Cuando se tocaba, pues era peor. Parece que las bocinas tenían un distorsionador y los cantantes sonaban como robots y la verdad era muy incómodo. Y recuerdo que se le decía a este pastor, vamos a cambiar, vamos a hablar con el equipo de finanzas para ver si podemos hacer algo para cambiar el sonido del audio. Contactaron a unas iglesias americanas para ver si cuando ellos desocuparan su sistema de audio o que lo quieran donar, que siempre pensaran en esta iglesia. Y fue así como poco a poco esta iglesia que no tenía nada empezó a hacer cambios paulatinos con el aspecto del audio al grado
que cuando se actualizó el sistema de audio, entre donaciones, entre aparatos nuevos, la congregación empezó a responder más a la hora de los cantos, a la hora de los sermones, a la hora de hacer actividades en las que necesitamos que la congregación respondiera, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de que no esperamos que tengamos el sistema del audio como la iglesia de arriba, ¿verdad? Pero a lo mejor algo sencillito que esté conforme a nuestras capacidades puede marcar una gran diferencia. ¿Cuántos micrófonos tenemos? ¿Cuántas bocinas? ¿Será que las bocinas, una de ellas ya no está funcionando? ¿Los cables están haciendo mucho ruido? ¿O está bien nuestro sistema de audio? Lo que nos falta es alguien que controle, una persona regular que esté controlando el sistema. Porque no sé si les ha pasado a veces con el sistema de audio, porque parece que es algo tan sencillo, de pronto todo el mundo puede picarle y moverle y después afecta mucho a la hora del servicio dominical. Entonces, cuando hablamos de contexto, también es hablar de si hay una persona encargada de este aspecto, ¿no? Del audio en nuestras iglesias. Elementos a mejorar, de la misma forma que les decía en música, van a haber 4 elementos a mejorar que sugiero que evalúen en su iglesia local y que subrayen cuál de esos elementos creen que como iglesia quisieran mejorar. Y al final, ¿en qué nos queremos enfocar? ¿En qué nos gustaría invertir nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo? Media e iluminación. La media es importante porque, aunque ustedes no lo crean, informa de manera visual a las personas de tal manera que ayuda a mantener la concentración en esa experiencia de adoración que las personas tengan. Cuando hablamos de media, hablamos de lo que aparece en la pantalla, ¿no? Lo que aparece en la pantalla. Entonces, lo que ustedes pongan en la pantalla contribuye a que la persona se siga concentrando en lo que está sucediendo, ¿no? Si las diapositivas en la pantalla no tienen una temática, ¿verdad? Pues no ayuda, ¿verdad? O si la presentación en la pantalla no es tan clara, la persona a lo mejor no va a poder cantar no porque no quiera, sino porque no alcanza a entender bien la letra que está en la pantalla, ¿no? La otra área es iluminación. La iluminación es importante porque también enfoca a las personas en el momento que se está viviendo al crear una atmósfera que lleva a la persona a una experiencia de adoración. Un ejemplo muy sencillo de iluminación es cuando vamos a veces a un restaurante. Hay restaurantes que juegan con la iluminación y si quiere algo más romántico, va a ir a un restaurante en donde se va a dar cuenta que la luz está así más bajita, ¿verdad? Porque ellos saben lo que están tratando de causar. Pero quieren ustedes ir a, no sé, a ver una película y pues es obvio que van a apagar las luces para que se concentren más en lo que está en la pantalla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de iluminación es poder conocer nuestro propio servicio, lo que se quiere lograr y jugar con esas alternativas, ¿no? Que se puede tener en la iluminación. Les doy un ejemplo en un minuto. Media. Nuestras presentaciones, ¿qué representan? Lo que se está usando ahora en las diapositivas son 2 líneas en los cantos solamente y con letra grande versus 4 líneas en una slide, en una diapositiva. Pueden darse cuenta que esta presentación que tengo aquí, imagínense en su fondo cuando están cantando. Ese nivel, esa calidad, claro que influye en el adorador al estar viendo más claramente, lo invita, ¿verdad? A poder concentrarse más que estar criticando, pero ¿por qué se ve tan borroso? ¿Por qué no se entiende? ¿Verdad? Y ya se desconecta el adorador del momento. Cuando hablamos de iluminación, no estamos hablando que podamos imitar a las grandes iglesias que tienen presupuestos muy elevados, pero ¿será que podemos buscar 4 focos y le ponemos un plástico especial de color? Mi iglesia anterior
no teníamos nosotros para nada un presupuesto para luces, pero alguien nos había donado hace muchos años como 5 lámparas que supuestamente las iban a tirar y no servían, y uno de los jóvenes las encontró, un plástico especial para lámparas que no está nada caro, y las puso, y nos dimos cuenta que cambió absolutamente el feeling. Apagamos las luces, no se necesita un presupuesto muy grande para apagar luces, solamente un clic, y dejamos al frente este no es el escenario de la iglesia anterior, pero dejamos las luces de enfrente, cambiamos las luces de enfrente por $20, $30 cada foco, eran 4 focos o 5 focos, que no se habían cambiado por años, y dio un giro completamente la atmósfera, ¿no? Entonces, a veces no se tiene que usar un presupuesto muy elevado, pero más que nada evaluar cómo podemos maximizar la iluminación que tenemos, o cómo podemos subirla de nivel sin hacer un gasto muy, muy elevado, ¿verdad? Pero de que hace un cambio bastante claro. Entonces, en el contexto vamos a definir con las preguntas que les puse en la hoja de implementación: cómo está nuestro proyector, cómo están nuestras pantallas, las diapositivas que utilizamos son antiguas, son nuevas, tenemos algún encargado en este departamento, en esta área de media, o será que le sucede como a mí me sucedió al principio, el pastor viene terminando haciendo la presentación. La iluminación igual, ¿cómo está nuestra iluminación? Hay focos fundidos, hay focos que se pueden cambiar por focos de colores, necesitamos upgrade nuestra iluminación. Entonces, en el contexto, ustedes hacen estas preguntas que pueden ayudarlos a ubicarse en dónde están en el nivel de media iluminación, y utilizar los elementos a mejorar para ir subrayando qué cosas les gustaría mejorar. Y en enfoque, ustedes dicen, de todos estos elementos que subrayé que me gustaría mejorar, realmente este y este solamente quiero mejorar porque ahorita es lo que podemos prácticamente lograr. Dentro de media iluminación, no quiero olvidar la importancia de tener la licencia para proyectar los cantos. Escuché de una pastora aquí en Dallas que fue penada, tuvo que pagar porque no tenía la licencia para proyectar cantos en la pantalla. Entonces, al menos la Conferencia Norte de Texas tiene la licencia, como conferencias tienen esa licencia. Hay que preguntarle nada más a su propia conferencia si tienen la licencia para proyectar cantos, a menos que los cantos sean de ustedes mismos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del número 4, que es el setup, el altar, la área del altar, la área de plataforma, la área de enfrente donde se ponen los músicos, donde se predica, donde se dirige el servicio. El setup es importante, sobre todo un setup en orden y armonía, porque es el lugar de donde se proyecta la música, el audio, videos, sermón, sacramentos. Oiga, el setup es donde todos los asistentes están mirando. Todos están mirando hacia el frente, ¿no? Y todo eso, como esté organizado, contribuye con esa experiencia de adoración para la persona. Les doy un par de ejemplos. Imagínense que el setup esté así. La gente llega a la iglesia y esto es lo que encuentra. Esto no va a contribuir para nada en la experiencia de adoración del asistente, ¿no? Y nunca va a faltar en un setup como este que un hermano se empiece a atorar con los cables y se vaya a caer y ya completamente distrae a las personas de lo que se estaba haciendo, ¿no? De la experiencia de adoración. Y no se necesita dinero para el setup. Se necesita más que nada orden. Muy diferente a este setup en el que se tratan de esconder los cables, se trata de reorganizar en cierta manera el espacio, ¿no? Se trata de abrir el espacio. Sé que si nuestro espacio es más tradicional, pues debe de haber la mesa de la comunión,
y a lo mejor la pila del bautismo. Entonces, sepan cómo jugar con esos artículos litúrgicos, ¿no? Usan las preguntas que aparecen en su hoja de implementación, y esas preguntas les van a ayudar a responder. Nuestro setup está ordenado, pero quizás podemos trabajar un aspecto ahí con la mesa de la comunión, o con la pila del bautismo, o el púlpito, los famosos púlpitos. ¿Será que es tiempo de actualizar el púlpito? ¿Verdad? ¿Será que es tiempo de actualizar el púlpito? Entonces, todo eso, porque el púlpito que tenemos es muy grande y ya no va con el cambio que estamos tratando de hacer en el setup. El contexto les ayuda a evaluar prácticamente esa área del santuario, ¿no? Entonces, el contexto sirve para desubicar en dónde estamos en esta área específica de la iglesia, del santuario. Vemos entonces cuáles son las áreas que quisiéramos mejorar del setup. Y ahí les doy como 6, 7 áreas o elementos que se pueden mejorar del setup, y ustedes pueden subrayar los que quieran mejorar, pero al final hay una pregunta en esa hoja de implementación, de enfoque, en qué me gustaría enfocar. Bien, voy a parar aquí un segundito para ver si tienen alguna duda o pregunta. Sí, me gustaría que hablaras un poquito más sobre el permiso para poder proyectar los cantos. Por ejemplo, los cantos contemporáneos, ¿verdad? Que son muy conocidos entre las iglesias hispanas. ¿Cómo se pueden conseguir esas licencias? O si solamente se debe proyectar el canto con el derecho de autor y compositor, o es una licencia especial. Sí, en la conferencia, como el pastor lo mencionó, mi esposo lo mencionó, en nuestra conferencia, ellos tienen una licencia pagada por la conferencia que nos deja proyectar las canciones en nuestro templo, digamos, en nuestro servicio. Ahora, eso es diferente de una licencia que puedas proyectar a través de Facebook o YouTube. Entonces, son dos diferentes licencias que tienes que adquirir. Una para simplemente que está en tu, digamos, iglesia, y otra para poder proyectar live a través de las redes sociales. Son dos diferentes licencias. Humberto, no sé si le puedes preguntar a lo mejor a tu conferencia si ellos tienen esa licencia. La conferencia de nosotros la pagan, la básica, pagó la básica para todas las iglesias, y ellos, cualquier iglesia que necesite esa información, contacta a uno de nuestros miembros y nuestros empleados en la conferencia y se la dan. Pero si gustan, puedo ver, simplemente es una licencia, estoy casi segura que cuesta creo que vale como $100, y puedes comprar esa licencia y ya estás bien para proyectar en las redes sociales. Sí, pero sería cuestión de corroborar, Humberto, con ellos. Y si no sabes con quién dirigirte, nos preguntas para guiarte bien, porque acá con la Conferencia Norte simplemente nos conectamos con la conferencia, ¿no? Y hay iglesias que, depende, ¿verdad? Hay iglesias que prefieren poner la línea esa que dice la marca esa como tipo registrada con CCLI, derechos de CCLI en cada slide, y hay otras que no lo hacen, ¿verdad? Creo que aquí es el punto más, saber que como iglesia estamos protegidos, por si nos llega de pronto alguien decir, no lo pusimos, pero estamos protegidos. Aquí está el papel que nos protege, ¿verdad? Pastor Rubén, ¿tenías alguna duda? Sí, la semana pasada estábamos hablando sobre los medios y creo que no se mencionó acerca de eso, pero ahorita me haces pensar un poco más, porque pues hemos estado proyectando los servicios completos con toda la adoración, que por supuesto ahorita ya entramos en un conflicto, ¿verdad? Si estamos haciendo lo correcto o no.
Mientras nos demos cuenta de si tenemos o no tenemos licencia sobre esos cantos que estamos pasando por Facebook, ¿piensas tú que deberíamos de suspender el tiempo de adoración transmitido por Facebook y prevenir una situación de estas? ¿O qué nos recomiendas en Con este todo esto punto? que está pasando con la pandemia, la verdad, dudo que las iglesias tengan esas licencias. Dudo que las iglesias estén teniendo esas licencias. No creo que se tenga que cancelar, la verdad, pero sí sería bueno informarse, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia y comenzaron los cultos en línea, la conferencia envió una información diciendo que como las iglesias iban a entrar en los cultos en línea, pues que iban a eliminar los derechos de autor, o ellos lo iban a cubrir, o la compañía encargada de eso no iba a estar prestándole atención a eso, ¿no? Se iba a hacer lo ciego con respecto a los himnos, que es lo que normalmente usan las iglesias americanas los domingos, al menos en esta área. La inmensa mayoría lo que usan son himnos, y entonces como que no iban a demandar a las iglesias por usar himnos en sus servicios en línea, pero eso no cubre, probablemente, no sé, quizás eso cubre toda la música que hacen las iglesias y ellos le llamaron himnos porque eso es lo que conocen, o quizás no cubre todas las canciones, especialmente si no forman parte del himnario. Y eso es algo que debemos aclarar. Muy bien. Continuamos con el número 5, que es dirección de servicio. El director es importante, el rol del director del servicio es importante porque dirige al congregante a esa experiencia de adoración y contribuye con la fluidez del servicio. He estado y disfruto mucho cuando estoy en servicios en donde el director de servicio es muy bueno y utiliza las transiciones muy inteligentemente, de manera que cada transición suena como una conexión, como esa fluidez con el servicio de adoración. Entonces es un arte poder ayudarle al director de servicio de culto prepararse para poder lograr esa fluidez con el servicio, ¿no? Y que al final contribuya su trabajo con esa experiencia de adoración. No sé si les ha sucedido y que a veces las personas que dirigen el servicio, si son a ofender a alguien que a lo mejor está aquí presente y que dirige el servicio, pero me ha tocado que a veces el director de servicio, de cada punto del servicio, empieza a crear una enseñanza, o si no, si es el tiempo de testimonios y no se está como que animando a la gente a dar su testimonio, pues el director de culto empieza, ¿verdad?, para ir rompiendo el hielo, pero ya se vuelve después en todo un testirrollo, decimos, y al final no lleva nada, o el director a veces tiene muletillas, y todo eso, como digo, no puede irrumpir la experiencia de adoración del adorador. A diferencia de alguien que sabe e invierte y se entrena para poder dirigir el servicio y que pueda proveer una fluidez en todo el servicio dominical cuando le toque dirigir, sea que dé la bienvenida, sea que dé la ofrenda, sea que dé el servicio dominical, es importante. Hay iglesias que prefieren tener a diferentes directores en el mismo servicio. Eso lo hace más complicado porque cada quien va a querer tener sus 5 minutos de fama y aprovechar ese tiempo de la ofrenda para poder ahí dar su testimonio y su enseñanza de la semana y demás. Entonces, para mí es más conveniente definir a una persona que dirija en el domingo en lugar de tener 3 o 4 y que esa persona sepa realmente lo que el orden del servicio, ¿no? Y que pueda trabajar bien todas las transiciones del mismo. Cuando hablamos del contexto del servicio, de la dirección del servicio,
hablamos de lo mismo, que utilizo las preguntas de la hoja de implementación y vamos a cuestionarnos, ¿hay un orden del servicio dominical o no hay un orden? O el orden, pues, se va dando solo, ¿verdad? ¿Cuántos directores tenemos? ¿Tenemos 1? ¿Tenemos 3? ¿Tenemos 2? ¿Qué cosas, qué limitantes tenemos como directores de culto? ¿Qué cosas hacemos bien? ¿Qué cosas nos hace falta trabajar? Después vamos a la sección de elementos a mejorar en la hoja de implementación y utilizamos esos cuatro elementos y subrayamos qué cosas de esos 4 elementos podemos mejorar en el área de dirección de culto. Y al final, según el contexto y los elementos a mejorar, respondemos la pregunta, ¿en qué nos desearíamos enfocar de esta área, ¿no?, de dirección de servicio? Como se pueden dar cuenta, ya para la área número 5, ustedes deben de tener 1 o 2 cosas en las que se quieren enfocar por área. Por eso, el reto no es tanto, iglesias, subrayar qué elementos quieren mejorar. El reto más bien es priorizar. ¿En qué me quiero enfocar? La siguiente área, ¡ay, pastores! Lo siento, pero voy a tener que hablar de predicación. Entonces, ¿no podemos brincarnos este punto? ¿saben qué, iglesia? Se me hace que me voy a ir mejor con los pastores para esta área, ¿verdad? Mejor, más cómodo. ¿Lo podemos dejar para la otra semana? La predicación es importante porque como parte de la experiencia de adoración, el oyente a través del sermón es confortado, es desafiado, es enseñado, es inclusive motivado, ¿no? Entonces la predicación de igual forma juega un papel importantísimo. ¿Les ha pasado? Quiero pensar, pastores, que tienen entre su gente al menos una persona que les ha dicho, ay, pastor, cómo me gusta cómo usted predica. No les pregunto de los otros, ¿verdad? Que son muy buenos a veces para decirnos, pastor, como que le faltó hoy más poder, ¿verdad? Pero bueno, quiero creer que al menos hay una persona que a veces nos levanta el ánimo, ¿verdad? En la predicación y nos dice, pastor, qué bueno qué bendición fue la predicación. Entonces la predicación definitivamente es clave en esa experiencia de adoración. Aquí es en donde entonces el equipo de adoración con el pastor se reúne en la hoja de implementación y juntos en una atmósfera de amor y de empatía y de respeto, ¿verdad? Platican cómo está la predicación actualmente en nuestra iglesia, en nuestro contexto, cuál es la predicación, cuál es el estado de la predicación, qué cosas se están haciendo bien en la predicación, cuántos predicadores hay en la iglesia, 1, 2, 3, la predicación suena monótona o suena bastante creativa, bastante relevante, bastante dinámica. ¿Cómo está el estado de la predicación? Después de identificar el estado de la predicación, que otra vez, ¿cuál es el estado de la predicación? No es tanto cómo está el predicador, para que no suene personal. ¿Cuál es el estado de la predicación, verdad? Y eso quiere decir, pastores, que entonces el contexto está alrededor de la predicación, independientemente de quién sea el predicador, ¿verdad? Entonces, al menos hay una evaluación de cómo está el estado de la predicación. Bueno, cuando tenemos al hermano líder laico que predica, pues hemos notado que sigue el mismo patrón del pastor líder, ¿no? Que le hace muy bien aquí, le hace muy bien acá, pero notamos que también se necesita trabajar en esta área, la predicación. Entonces llegamos a los elementos a mejorar y ahí yo les doy como 7 elementos a mejorar en la predicación. Déjenme hacer un paréntesis porque ahorita me recordé que vi la duración del sermón. Hace un año precisamente grabé un podcast que se llamaba Las 7 áreas que no puedes ignorar en la pandemia. Interesantemente, yo sugerí en ese podcast, cuando hablé del servicio dominical, que si vamos a hacer servicios dominicales online,
el servicio dominical se tiene que reducir de tiempo. Y este era mi argumento. Y así de sencillo. Cuando estamos en un servicio online en nuestra iglesia, pregúntenle a sus miembros cuántos de ellos cantan cuando es online. Y si nosotros todavía estamos cantando 5 cantos como si estuviéramos en persona cuando es 100% online, seguramente los miembros van a decir, pues realmente no me paro frente a la computadora y me pongo a aplaudir, a levantar las manos, pero los cantamos. Y eso ya contribuye con 30 minutos o 25 minutos, ¿verdad? Estar mirando la pantalla. Entonces, cuando nos movemos a un servicio online, definitivamente los cantos, la predicación y otros componentes, sugiero mucho que se reduzcan para que sea menos el esfuerzo de parte del que está del otro lado, estarle prestando a la pantalla. Sin embargo, cuando ya es en vivo, pues ya es diferente. Aún así, cuando hablamos de la predicación, a veces la duración se tiene que reconsiderar dependiendo de la experiencia que se esté tratando de crear a través del sermón, ¿no? Y es todo un dilema, ¿verdad? Hay personas que dicen que al nivel TED Talk son 18 minutos la predicación, porque son 18 minutos en que la persona puede concentrarse bastante. 18 minutos suena casi mi introducción y mi primer punto para mí. Entonces, hay otros que dicen 25 minutos, 30 minutos, y hay otros que dicen, no, es que son 45 minutos o 1 hora, porque eso es lo bíblico, ¿verdad? Entonces, creo que es más bien, otra vez, que como equipo... 1 hora y media, porque eso es lo que dura una película, ¿eh? Ya, ¿verdad? Entonces, es bueno que como equipo ustedes digan que la duración está siendo justa actualmente, o será que por ahí se tiene que mejorar la duración. Y los otros elementos a mejorar que pueden ustedes subrayar. Abro el paréntesis. Humberto, y aquí es algo que lo pongo a la mesa. Actualmente estoy haciendo un webinar de 5 sesiones para otras conferencias sobre predicación específicamente. Si esto es algo que ustedes como pastores dicen, a lo mejor la predicación puedo llevarla a otro nivel, puedo mejorarla, ahí para que lo tengas en mente, y si quieren explorar esos webinars que estoy haciendo, los podemos coordinar en un momento dado. Y bueno, ya después de subrayar los elementos a mejorar, ¿en qué me quiero enfocar yo? Logística del servicio. Les confieso algo. No me había imaginado que yo tenía que hablar de logística del servicio en mi iglesia en mis primeros 10 años. Pero mis mayores dolores de cabeza, en los servicios del domingo tenían que ver con este tema. Ya les explico por qué. La logística es importante porque es la responsable en gran parte de que cada componente en el servicio ocurra y que resulte en una experiencia de adoración para el congregante. Entonces, cuando hablamos de la logística del servicio, hablo de prácticamente de la parte de producción. Si habláramos de un show, ¿ok? La parte de producción. Es una persona que viene siendo como la wedding coordinator en una boda. Esta persona es la que está checando, ya llegaron el equipo de hospitalidad, ok, ya está aquí el equipo de hospitalidad, el audio ya está listo, la presentación ya está lista, sí, ya está lista, pero todavía el video que va a usar el pastor para la predicación no me está funcionando. Ok, rápido, voy a hablar con el pastor para que me diga si tiene otro video, o decirle que no funcionó, y no que en medio del sermón diga, bueno, vamos a ver este video que tengo preparado para ustedes. En un momentito estamos teniendo problemas técnicos. Tenemos. No, dice que no funciona ahí atrás. Entonces, la de logística se asegura que cada componente del servicio, pues, realmente esté en orden, ¿verdad? Dice mi esposa, muy importante ese rol, muy importantísimo, le da otro nivel de calidad a la experiencia. La logística es la que ayuda mucho también a
por ejemplo, cuando va a haber Santa Cena o bautismos. Cuando yo encontré la logística, este departamento, este ministerio, y era nada más una persona, no era un equipo, era una persona. Créame que como pastor descansé de hacer cosas a última hora, sobre todo el domingo. Y esta persona era la que traía a todo el mundo para aquí, para allá, y coordinaba y se aseguraba que todo estuviera listo. Antes del servicio nos reuníamos como media hora antes y la de logística estaba ahí. Ok, ¿está listo esto? ¿Está listo el otro? ¿Está listo el otro? Bla, bla, bla. A ver, el orden del servicio. Vamos sobre el orden del servicio. De manera que 15 minutos antes del servicio ya todo estaba ya muy en orden. Entonces, no es una área que realmente se usa mucho, se platica mucho en nuestros servicios dominicales, pero es muy necesaria para la experiencia dominical. ¿Cómo está entonces nuestra logística en el servicio de adoración? Tenemos una checklist sobre la que podamos ir. ¿Cuál es la logística del servicio? ¿Qué cosas se están haciendo en modo automático y qué cosas pues no se están haciendo en modo automático, ¿verdad? Entonces sepan en dónde están en esa área, y después de eso subrayen los elementos a mejorar, que les voy a ser sincero, en la área de logística son bastantes que no se los quiero leer, pero mejor leanlo ustedes tranquilamente en casa con su equipo y subrayen los que les gustaría mejorar, y después digan de todas estas áreas que se subrayé, en cuál nos gustaría enfocar. Si no tienen una encargada de logística de servicio, es el primer paso. Inviten a la persona a unos tacos, a unas hamburguesas, a unas pupusas, y que tome esta responsabilidad, porque créanme que va a ser de mucha ayuda para la experiencia dominical. Muy bien. Planeación. Planear los servicios es importante porque trae orden, nos lleva a un punto, trae frescura, ayuda a reducir el estrés y a estar mejor preparados. Que a veces personas dicen, pero es que ¿para qué planeo el servicio dominical si después le estoy cortando las alas al Espíritu Santo? Bueno, en nuestra teología creemos que Dios es, ¿verdad? Dios está en el presente, Dios ya está en el futuro, Dios es. Los que no estamos en el futuro somos nosotros. Entonces, con un poco de oración y discernimiento podemos pedirle a Dios, ok, Dios, guíanos hacia lo que tú ya ves en el futuro, en ese servicio que queremos hacer. Entonces, hay diferentes maneras que ustedes pueden planear los servicios. Uno de ellos son servicios especiales, digamos que servicio de resurrección, servicio de Navidad, servicio de aniversario de la iglesia, etcétera, ¿no? Ustedes saben, ustedes pueden definir qué tipo de servicios les gustaría planear y poner su energía y su planeación en eso para hacerlo bastante significativo. Otra manera es simplemente planear los servicios regulares que ocurren. Dependiendo de cómo ustedes están en su iglesia y qué facilidad tienen, pudieran ustedes tener una reunión de planeación mensual para ir sobre los servicios del mes, o una reunión semanal para ir sobre el servicio del próximo domingo, o decir, no, a mí lo que me funciona mejor es una reunión de planeación sobre servicios especiales. Pero eso ayuda mucho porque, como les digo, trae bastante creatividad, bastante frescura. Hay servicios, hago un paréntesis, ahora se está manejando mucho esto, pastores, se maneja un tópico por servicio. Aquí en la iglesia en la que estoy lo estamos manejando actualmente bastante. El domingo voy a predicar, me toca predicar de Judas. Entonces, el visual que se va a utilizar son monedas de plata, que fue lo que Judas lanzó, ¿verdad? Cuando se enteró que Jesús fue condenado y fue ante los líderes religiosos, lanzó las monedas de plata. Entonces, vamos a poner las monedas de plata en la mesa, la mesa del frente, y el director va a referirse a esas monedas de plata una que otra vez
Los cantos van a estar alrededor de arrepentimiento, de pecado, de arrepentimiento. La oración pastoral va a ser alrededor de arrepentimiento, de pecado y arrepentimiento. Y mi sermón se va a tratar completamente de arrepentimiento. Toda la temática del servicio es arrepentimiento y el visual que se va a usar son monedas de plata. Entonces, de esa manera, cuando la persona se vaya del servicio, va a saber que cantamos de pecado y arrepentimiento. Oramos sobre pecado y arrepentimiento. Hay una línea que se mantiene. Eso es a lo que se refiere esos servicios temáticos, ¿no? Que se puede fortalecer mucho. Me acuerdo que hicimos uno en el que hablamos de gozo. Entonces empezamos el servicio, la gente llegó, empezamos con una canción bien padre, bien así, bien movida, bien de mucho gozo, se apagó todo. No, en medio de la canción, gente de atrás lanzó unas, ¿cómo se llaman? Como unas bazucas de confeti, eso de serpentinas, y de pronto todo el santuario se convirtió en una fiesta. Así empezamos el servicio. Y entonces el director entra después del primer canto y dice, este es el día de gozarnos. Y hoy vamos a hablar y vamos a cantar y vamos a orar de poder tener el gozo del Señor. Siguiente canción se trató del gozo. Fuimos a la oración pastoral. Si hay algo que no nos están permitiendo vivir en gozo, este es el tiempo de traérselo al Señor. Viene el sermón, se trata de gozo. Entonces, esos son los famosos servicios temáticos en donde la persona al final se va del servicio diciendo, si no me llevé el tema del gozo en el sermón, me lo llevé por las serpentinas, por los confetis, pero de que se llevan el gozo, se llevan el gozo. Y terminamos con una payasita entrando al servicio y tomándose fotos con los niños. Entonces, toda la gente se acuerda de ese servicio porque fue de mucha alegría y de gozo. Entonces, eso se refiere sobre planeación. Hagan una evaluación, un contexto sobre, utilizando la guía la guía, sobre qué cosas, en dónde estamos en el tema de planeación de servicios dominicales, ¿verdad? En dónde estamos, qué áreas, elementos queremos mejorar y por último, en qué me quiero enfocar. La hoja de planeación tiene una guía de planeación muy buena que les ayuda mucho también a trabajar este tema. Cuando planeamos, podemos ser más creativos. Oh, sí. Porque obviamente tenemos ese tiempo. Puse en el chat la vez que hicimos una predicación y hicimos palomitas para toda la gente que entraba. No me acuerdo de qué era el sermón o de qué era, pero... de santidad, ya se los platico. Eso estuvo muy bueno, porque sí. Lo prediqué yo. No, ese fue muy bueno. Les hablé sobre la gracia santificadora, pastores, en el que les dije, entonces pusimos una máquina de palomitas en la plataforma, sacrilegio, ¿verdad? Para algunas iglesias, y la prendimos y hicimos palomitas en el santuario. Entonces, les estaba diciendo a ellos que cuando venimos a Cristo, venimos y parece que no podemos ver la riqueza que hay en nosotros, y yo les enseñaba el grano, ¿verdad? Lo confesamos como nuestro Señor Salvador, y entonces el Espíritu de Dios empieza a transformarnos. Eso le llamamos la gracia santificadora, pero no ocurre inmediatamente. Cuando yo dije eso, se prendió la máquina de palomitas. Y eso toma tiempo, y va a ser difícil muchas veces. Nos va a costar trabajo cambiar, ser transformados, pero no se alejen de la fuente del cambio, de la fuente de transformación, y apunto a la máquina de palomitas, porque entre más estén metidos a la fuente de cambio, de transformación, la transformación va a empezar a ocurrir, y en eso empiezan las palomitas. Y entonces ellos pueden darse cuenta pues que la transformación ocurre, ¿verdad? Entonces uso mucho lo que es en mis predicaciones multisensorial. Entonces todo el santuario se olió palomitas, la gente recibió palomitas al salir del santuario, y se trató sobre santidad, ¿verdad? Sobre santidad. Entonces, cuando planeamos, definitivamente podemos ser mucho más creativos y se puede
Utilizar inclusive, como dice mi esposa, en los demás servicios. Si tienen servicio de niños o servicio de jóvenes, usan la misma temática, ¿no? Se puede planear cosas similares de acuerdo al nivel de las áreas que tengan, ¿verdad? La última área, ya para concluir y dejarlos, esta va para los adoradores. Salmo 22:3 dice, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. La adoración es importante porque para eso fuimos creados. Ahora, no necesitamos el edificio ni el servicio dominical para adorar a Dios, pero gracias a Dios que lo tenemos, porque muchas veces sin Él ni siquiera adoramos. Con el servicio de adoración hay un compromiso, es una disciplina que se empieza a adoptar en la vida del creyente, de decir al menos una vez por semana voy a adorar en comunidad. Voy a vivir el propósito por el cual fui creado, que es adorar a Dios. ¿Por qué? Si no aprendo a adorar a Dios en comunidad aquí en la tierra, les tengo una noticia. Eso es lo que vamos a hacer por la eternidad, con todos los santos. Adorar a Dios con los demás santos por la eternidad. Entonces, los servicios dominicales es una preparación a lo que vamos a estar haciendo en la eternidad. Así que es importante, entonces, verlo como tal. Entonces, el salmista nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. El evangelista nos dice que donde estén 2 o 3 congregados, ahí está la presencia del Señor en medio de ellos. Entonces, la experiencia de adoración es una oportunidad en que Dios está presente. Yo como adorador estoy presente y por ende se da un encuentro. Entonces, ese encuentro del cual que ocurre entre Dios y nosotros a través de la predicación, a través de cada elemento del servicio de adoración, que ahorita en unos momentos voy a hablar, va a requerir, la presencia de Dios ya está presente, va a requerir entonces lo que es en la teología wesleyana una respuesta de parte de nosotros, ¿no? Y esa respuesta a ese encuentro con Dios a través del servicio dominical es lo que va a crear una experiencia personal. Ustedes pueden tener la mejor música, pueden tener el mejor predicador, tienen a Dios ya presente, pero si usted como adorador no responde, la experiencia va a ser nula. Entonces, hay que hablarle al adorador sobre la respuesta. Es bastante importante. Lo vimos con los Reyes Magos, ¿verdad? Cuando vinieron ante Jesús, cuando Jesús nació, dice que al verlo se postraron, le dieron los presentes y le adoraron, ¿no? Entonces, siempre hay una respuesta cuando se encuentra con el Señor, con Dios en el Antiguo Nuevo Testamento, y esa respuesta siempre tiene que ver con despojarse de uno mismo, es hacer algo, es adorarlo en muchas de las ocasiones. Ahora, ¿se imaginan a los Reyes Magos llegando a Jesús, verlo, saludarlo e irse? ¿Verdad? Creo que la narrativa le hubiera faltado algo. Le faltaría algo, pero la historia dice que no, le adoraron. Entonces, cuando Dios está presente, cuando yo estoy presente, ocurre un encuentro y ese encuentro requiere una respuesta de parte mía. Esa respuesta, usted y yo la traemos cada domingo al ir al servicio. Y esa respuesta es positiva o negativa. En otras palabras, esa respuesta que traigo al adorar determina cómo yo estoy participando en cada punto del servicio. Por ejemplo, si viene el servicio dominical y ya voy para el servicio, si vengo todo molesto, yo ya me estoy preparando anímicamente con esa molestia para entrar al servicio. Muy diferente a que si vamos manejando y yo digo, este es en el servicio, pero voy a entregar todo en la alabanza, voy a entregar todo en la adoración. Y yo me empiezo a enfocar emocional, espiritualmente, a preparar para que cuando yo llegue al servicio, yo ya me pueda conectar con Dios. Hay personas que prefieren que cuando entran al servicio doblan rodilla
y hacen una pequeña oración porque eso los centra. Viene la oración inicial. Y la oración inicial es una oportunidad en la que nosotros podemos responder. Señor, invoco tu presencia, Señor. Aquí yo me quiero entregar todo. En lugar de utilizar la oración inicial para ver quién está llegando tarde o no sé, checar el Facebook, checar quién está en Facebook, ¿no? Entonces, la oración de inicio, los cánticos, es otra oportunidad en la que yo puedo responder a ese encuentro con Dios, levantando las manos, aplaudiendo, soltando la banca que a veces parece que nos tiene como amarradas las manos o la silla, ¿verdad? Pero despojarnos y poder participar en los cánticos, en el sermón, poder tener la escucha empática, ¿verdad? Yo en mis prácticas siempre le digo a la gente, tome nota. Tome nota. Entonces, pastores, es otra manera en que podemos, ¿cómo se dice?, motivar la participación, de que estén simplemente oyendo a que les digamos a la gente, de hoy en adelante voy a estar predicando y vamos a tomar nota en las predicaciones porque voy a hacer énfasis y les voy a decir, tome nota. O si ustedes manejan el boletín, poner al menos 3, 4 puntos en el boletín de que ustedes van a decir y que ellos puedan completar, ¿verdad? Cosas que pueda hacer que el oyente en medio del sermón pueda actuar, pueda participar en lugar de que esté usando una ayuda pasiva. La ofrenda también es otra manera en la cual podemos nosotros responder en lugar de verlo como simplemente algo que se hace cada domingo. Entonces, cuando reconocemos que Dios está presente y que fuimos creados para adorar, cada servicio dominical es una oportunidad para responder en cada punto del servicio, no nada más en la oración pastoral o en los cánticos, pero es en todo el servicio. Entonces, si Dios me mostrara un video de mi respuesta, de la respuesta que yo he dado en los servicios de adoración pasado, ¿qué se vería en mi respuesta? Imagínense que Dios nos está grabando desde principio a fin. ¿Cómo yo me vería ahí? A la hora del sermón, distraído o atento. Entonces, la participación de los adoradores es importante para la experiencia de adoración, porque podemos tener todo lo demás, pero si al final de cuentas yo como adorador no hago mi parte, la experiencia de adoración está inconclusa. Y con esto, mis queridos hermanos y hermanas, he concluido. Vayan pensando en alguna pregunta. Quiero darle lugar a mi esposa. Ella, antes de ser lo que es, fue a varias iglesias sin tener un conocimiento de Dios y tuvo sus buenas experiencias ahí, que le ha ayudado mucho a ayudar a otras iglesias. Pero también les quiere dar su experiencia como consultora, porque ella ha ido a iglesias y evaluar sus servicios y también puede contribuir en este aprendizaje. Así que, Suiri, adelante, y después de ella pasamos a un tiempo de preguntas y así concluimos nuestro taller el día de hoy. Adelante, Suiri. Entonces, nomás quiero darles a conocer un poquito, como dijo el pastor, yo crecí en una iglesia, o sea, en una familia católica, 100% católica, íbamos a la iglesia católica. Y la verdad no conocía nada de Dios, nada, absolutamente. Mis amigos me invitaban a sus iglesias y yo iba por compromiso. y simplemente en todas las experiencias que tuve, siempre había algo diferente. Y lo más interesante fue que en casi todas mis experiencias nunca pude conocer de Cristo. Nunca me enseñaron la verdad de Cristo. Ahora, no es decir que la música no estaba buena, estaba muy, muy buena. Y tuve muchos encuentros con Dios a través de mis experiencias, pero pues nunca me llevó más allá. Pero hablando de las experiencias dominicales, puedo comenzar bien rápidamente con el primero, que fue la música. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo
que íbamos juntos a la iglesia y él siempre me decía, no. Yo le dije, pero ya empezó el servicio. Dice, vamos a la predicación, ya no quiero ir a la música. Y yo, ¿pero por qué? Dice, la música nomás está ahí, ¿no? O sea, no pasa nada. No, yo quiero nomás es que me prediquen. Y pues siempre llegábamos en la mera predicación, nunca llegamos a la música. Entonces yo no llegué a entender el concepto de lo importante que es la música hasta que yo no tuve un encuentro con Cristo. Y ya dije, por eso cantamos. Pero nunca entendí el por qué cantar. Y he visto muchas iglesias muy buenas que tienen servicios muy buenos. Y inclusive cuando empecé a conocer de Cristo, yo iba a una iglesia que tenía la música excelente. Me encantaba su música. La predicación, honestamente, estaba más o menos, pero la música estaba excelente y por eso yo iba a esa iglesia. Entonces, la música es muy esencial, muy importante. Sé que no siempre vamos a tener lo máximo, lo mejor, pero inclusive yo fui a una iglesia coreana, o sea, yo me he metido en todo lado, ¿verdad? Fui a una iglesia coreana y yo ni conocía, la verdad, no conocía qué decían, pero el Espíritu Santo me tocó a través de su música. Era increíble. Entonces, la verdad, no necesitamos todo el tech, ¿verdad? Todo lo perfecto. Pero sí tenemos que tratar de por lo menos dar un poquito de calidad. Ya el Espíritu Santo va a incluir lo demás. Él va a hacer la obra. Entonces, poco a poco asegurarnos que la música esté muy buena. Entonces, el audio, obviamente, como ya hemos hablado, muy importante. Yo fui a iglesias que tenían audio muy bueno y otras que no. Y eso cambia mucho el sentir de cómo escuchas al predicador, cómo te enfocas, qué no te enfocas y sentir así. Entonces, por favor, si el audio es algo que necesitan invertir, háganlo. Es esencial en su ministerio. La próxima es media e iluminación. Como les hemos comentado, nosotros hemos sido, yo no sé por qué, pero en mi opinión, como una persona nueva cristiana, a mí no me gusta, yo no sé por qué, pero cuando yo iba y yo no conocía de Cristo y no conocía a la gente, a mí no me gustaba que esté todo iluminado porque, no sé, me daba mucha pena cantar y me daba mucha pena ver a la gente. Entonces, cuando hacen la área un poquito más oscura, en que tú puedes tener ese tiempo íntimo con Dios, para una persona cristiana, a lo mejor es naturalmente para ellos poder adorar. Para una persona que no conoce de Cristo, a lo mejor puede ser incómodo. Para mí fue incómodo, entonces me gustaba mucho cuando el audio, la iluminación estaba un poquito más abajo para que yo pudiera sentirme un poquito más cómoda y como que no todo el mundo me estuviera viendo. A veces nomás el tip, de no conocer de Cristo, ¿verdad? También sobre el setup, yo veo mucho, cuando voy a las iglesias, en la forma que ellos están. Si está desorganizado todo, entonces, en mi opinión, puede reflejar su ministerio. Entonces, mucha gente cuando vamos nuevos y no conocemos de Cristo, pues no sabemos si las iglesias tienen que ser así, pero yo yendo a una iglesia católica jamás veía cables y veía todas esas cosas. Entonces, es importante también ver ese aspecto. Pero más que nada, obviamente dirección, predicación es muy, muy importante. La predicación para mí cuando no era cristiana era esencial porque muchas de las veces cuando yo iba a las iglesias hablaban con un lenguaje tan elevado que yo no entendía. O sea, tú me estás diciendo que yo tenía 25 años y yo no conocía quién era Cristo. Yo no sabía que Cristo era la persona que cada abril siempre lo celebraban y que era la persona que estaba en la cruz. 27 años, o sea, 25 años, y no sabía eso. Entonces, cuando yo iba a los servicios y me hablaban en un vocabulario elevado, o no sé, entonces como que yo no entendía y me sentía
como una, indigna, y dos, como que, ay, no, la verdad, yo no entiendo nada. Entonces, el predicador, traten de usar lenguaje, si saben que tienen gente nueva o no, inclusivo, para que pueda la gente entender, especialmente la gente como yo era, que no conocía de Cristo para nada. Y esto, la verdad, lo demás es muy, muy práctico en la manera que podemos hacer las cosas, y siempre traten de pensar como alguien que no conoce de Dios. Siempre, y yo le tengo que, mi esposo, él nació cristiano, y yo le dije, tú naciste en una familia súper, pero casi, bien buena, ¿verdad? Está. No entiende lo que no es ir a una iglesia, no entiende lo que es pararse y decir, oye, yo la verdad no quiero ir, es el único día libre que tengo y no quiero ir, porque él no tenía opción. Pero como alguien que toda mi vida yo no fui a la iglesia, yo entiendo el sacrificio que tengo que hacer para poder levantarme y poder ir al servicio. Entonces traten de pensar como alguien que no conoce nada de su iglesia, que no conoce nada de Cristo inclusive, para poder hacer las cosas, cambios básicos, para poder alcanzar a esa gente y hacerlo sentir inclusivos. Una de las cosas, bien rápida, que corto, es en una de las iglesias que yo visité, ellos, si era una canción nueva, digamos que iban a cantar, ellos como que primero la platicaban, ¿no? Como que iban punto por punto y la cantaban para que a la gente nueva no supiera como, yo no sé esta canción, y cantaran junto. Entonces, es una manera que puedes integrar también a la gente nueva, a que ellos no se sienten como que ellos no saben lo que están haciendo, o no sabes cantar, no sabes este himno, no sabes esta canción. Hacer diferentes maneras de poder hacerlos sentir incluidos. Entonces yo creo, si no tienen más preguntas, yo y mi esposo yo siempre digo, amor, estamos pensando como alguien que no ha ido a la iglesia, entonces siempre piensen en eso, como alguien que no conoce de Dios. Thank you, mamita. Thank you. So, exactamente, gracias por recordarme eso. Constantemente lo hace. Y regresando al punto de ella, el lenguaje hospitalario. El lenguaje hospitalario desde el púlpito, desde el director de cantos, director de culto, explicar por qué hacemos lo que hacemos. Ocurría que en una iglesia en el que cuando ya era común, cuando leyeran hicieran la lectura bíblica, la gente se paraba en automático. No se tenía que decir, pongámonos de pie para la lectura de la palabra, sino ya en automático. La lectura del día de hoy se encuentra y la gente se paraba. Entonces, un nuevo ve que eso ocurre, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué se para la gente? ¿Ya nos vamos o qué? Entonces, pero es adoptar un lenguaje hospitalario, de explicar por qué hacemos lo que estamos haciendo, es bastante importante, y el uso de un lenguaje que sea bastante claro para un todavía no creyente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo de este lado también a la vez decir, quiero ofrecerle, número uno, a Dios la mejor experiencia de adoración? Y número dos, que quien venga pueda decir, yo quiero regresar, ya quiero que sea domingo, ya quiero que sea domingo, porque la verdad, ese servicio me impactó tanto que ya quiero que sea domingo, ¿verdad? Sí, una de las cosas que estaba pensando cuando oía esto último que mencionó Liliana, es que a veces tenemos nuestras iglesias en vez de en función de ser hospitalarios para las personas nuevas o perdidas o las que no conocen a Cristo, las tenemos con una mentalidad pensando en que se sientan bien personas que son de otras iglesias o que son personas que ya no están asistiendo a otras iglesias o que andan pescando iglesias porque ya son cristianos. Y es un enfoque completamente diferente cuando todo lo que hacemos en el culto va enfocado, por supuesto, para la gloria de Dios, pero con una mentalidad pensando en las personas que
que no conocen del ambiente de la iglesia, como esta cuestión de invitar a la gente a poner de pie. La gente se pone de pie para cantar en casi todas las iglesias hispanas, ¿verdad? Es algo que se sobreentiende, como que con esa mentalidad es la que funcionamos. Otra cosita que me respondió Bill sobre las licencias de la música, la proyección y también de la cuestión de las transmisiones en línea. Sí. Y dice que nuestra conferencia no tiene ese servicio para todas las iglesias. Cada iglesia compra eso. Me dio la página web, que la voy a poner ahora mismo en el chat, pero es básicamente us.ccli.com. Y que básicamente pienso que todas nuestras congregaciones tienen una asistencia normalmente bajo las 100 personas, pero hasta 100 personas o hasta 99 personas, mejor dicho, así que $135 por todo lo que es derecho de autoría y proyección, y entonces $68 por la licencia para lo que es transmitir. Eso no sé si se paga anual o se paga mensual. No sé si ustedes tienen conocimiento de eso, pero es básicamente de 100 a 200 personas, de 100 a 199 personas serían $235. No, es al año, más $73 en línea. Y hasta de 25 a 99 personas son 135 más 68. Es decir, básicamente $203 al año para estar cubiertos por ambas cosas. Cada lugar público donde se presenta música, pues las canciones tienen derecho de autor, y a esos derechos o a esos autores o a esos cantantes autores se les debe pagar por ese trabajo que hicieron y por ese beneficio que ofrecen, ese servicio que ofrecen. Y entonces, si no se tienen esas licencias, pues hay riesgo de que se demande a una iglesia determinada, como era la historia que comentaba el pastor David al principio. A veces aprender cuesta. ¿Cada cuánto se pagan estas licencias, pastor? Una vez al año. Si no lo hubiéramos sabido, quizás hubiera sido más barato. Pero es un riesgo. Yo he vivido en muchas iglesias y esta es la primera vez que oigo que eso, según yo, como era música cristiana. Bueno, pero tengo otra pregunta. ¿Qué hacer para modernizar el templo de nosotros, pastor, que es un templo que prácticamente pues ya parecemos un poquito antiguito? ¿Y cómo podríamos convencer a los de la otra parte que se modernicen? A nosotros nos costó muchísimo y eran cosas muy básicas. O sea, lo que nos acaban de decir, que la visión está sobre el lugar santísimo, tienen mucha razón y tiene mucho que ver lo que hay en esa parte. Nosotros nos topamos con mesas viejas, con bancas que no funcionaban, con un montón, era como un almacén la parte del santuario. Sí hicimos mucho, se hizo mucho en ese lugar, porque una de las cosas que tengo es que trabajo también mucho con la logística, pero imagínate todo lo que hicimos y nuestra hermana aún así dice, nuestra hermana no, se ve viejo, ¿verdad? Entonces imagínate cómo estaba anteriormente, pero yo creo que de alguna forma tenemos que ser muy astutos y si esto que aprendimos aquí lo podemos transmitir, yo creo que puede haber una colaboración bastante buena en ese proceso, porque yo ahí tuve que trabajar mucho en cómo pedir las cosas de tal manera que no se me dijera que no. Entonces usé logística, usé psicología, usé muchas cosas que contribuyeron a que ellos dijeran, sí, es verdad, hay que cambiarlo. Entonces,
Gracias a Dios se pudo hacer eso, pero por ejemplo, está nuestra hermana Rosa, que también comparte, y que ella sí de plano es bien difícil la iglesia donde está, pero son cosas que ahora nosotros con el nuevo edificio que estamos adquiriendo podemos considerar. Entonces, creo que fue de mucha bendición lo que hemos aprendido hoy. Y todo eso es contextual, pastores. Quizás para los cambios que el pastor Rubén puede implementar en su área, en el edificio donde ahora no va a ser igual que donde está la pastora Rosa o donde está el pastor Humberto, pero si hay algo que pueden hacer, pues traten de encontrarle la manera, ¿verdad? Quizás no pueden mover cosas, pero a lo mejor sí pueden trabajar el aspecto de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos, los cables están todos tirados y eso es algo que se puede trabajar. Pues bueno, no requiere hablar con la iglesia hermana para hacer eso, pero sí puede a lo mejor contribuir con el orden al frente. Suri, ¿tenías algún comentario? Sí, uno de los tips que les puedo dar es, pueden llegar a un acuerdo. La cosa que les digo es que desafortunadamente, y por favor no me lo tomen mal, porque los quiero y yo amo a mis hispanos, pero desafortunadamente hay veces nosotros cuando nos prestan algo o hacemos algo, no lo dejamos al igual como lo encontramos, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces las iglesias puede que tuvieron una mala experiencia con otra iglesia que le prestaron las cosas y dijeron, no, estos van a ser iguales. Entonces, lo que yo he visto iglesias hacer es tomarle una foto de exactamente cómo está el santuario, exactamente, o sea, en cada ángulo, en cada momento le tomas foto y les dices, tratemos un mes, por favor, denos chance a un mes, vamos a poder mover nomás poquitas, digamos, puedes empezar poquito, vamos a mover eso, si te dejan. Si te lo dejamos exactamente como tú lo tienes en la foto y dejamos todo bien, podemos entrar en un acuerdo. Puede que te digan que sí o puede que digan que no, pero puedes preguntar. Tomarle fotos, hacer un folder, poner las fotos ahí adentro y a tener una persona que se encargue que cuando se muevan las cosas, todo se regrese exactamente hasta el vasito de la abuelita que a lo mejor lo deja ahí y que nadie o sea, que ese vaso nunca se mueve, ¿verdad? Hasta ese último vaso. Y poner todo en ruedas. Nosotros hemos visto muchas iglesias que desafortunadamente tienen este problema. Entonces, ellos hacen eso, mueven todo en ruedas y luego regresan todo en ruedas. Ahora, no es mucho, no tienen, si está un altar, pueden quitarlo encima, poner un mantel y poner algo un poquito más moderno. Si necesitan poner las luces, eso nomás tú agregas a lo que ya tienes ahí y no tienes que mover mucho. Pones las luces, bajas las luces, agregas otras diferentes tipos de luces. Pueden poner abajo una alfombra para que sea un poquito más moderno, de diferentes colores, muchas diferentes cosas que yo he diseñado cosas así, he encontrado cosas en la tienda de segunda, vasos o cosas así que puedes usar para poder que tu espacio sea un poquito más moderno. Pero tratar eso, a ver si pueden. Ahora, si piensan que no pueden mover las cosas y regresarlas exactamente como están, entonces no, mejor no movamos nada, ¿verdad? Pero si podemos a lo mejor tener un acuerdo con la iglesia, danos, por favor, déjanos intentar esto. Déjanos intentar 2 domingos de cambiarle, hacer lo que necesitamos hacer y vas a ver que vamos a regresar todo exactamente como estaban. Ahora, si tienen que mover cables, obviamente no, ¿verdad? Pero si nomás son pedazos que quizás una mesa que no saben por qué está ahí, entonces puede ser que puedan hacer esa pregunta. Y ruedas, o sea, nosotros creamos unas cositas que subíamos todo, bajábamos y teníamos a gente que nos apoyaba al hacer eso. Entonces puede ser una opción, nomás algo práctico que puedan pensar. Yo sé que no es fácil y quizás no es como en Dallas, pero
Yo he visto muchos santuarios que se han transformado con cosas muy, muy básicas. Bueno, pastores, hermanos, hermanas, si no hay otras preguntas, los dejo con el pastor Humberto para que nos lleve al cierre de este taller. Bueno, pues muchas gracias, David y Liliana, por compartirnos este tiempo. Como siempre, ha sido muy edificante, y vamos a pedirle a nuestra hermana Rosa que por favor nos despida en oración en esta ocasión. Y a todos, muchas gracias por la participación. Al final, después que Rosa termine de orar, pues daremos unos segundos también para que nos despidamos unos de otros. Rosa, cuando estés lista. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesús, este momento maravilloso que hemos tenido, Padre amado. Estamos todos con la misma misión de expandir tu reino. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, de aprender, de desaprender para aprender. Ayúdanos, Señor Jesús, con nuestras iglesias, con nuestros ministerios, con nuestros líderes, con todo el movimiento, Señor, que se está dando en tu reino. Bendito de Israel, cuando tengamos que hacer cambios con las iglesias hermanas americanas, Señor, que seas tú ahí en medio, que sea usted haciendo esa conexión, que sea usted guiándonos, Señor. Gracias por los pastores, gracias por el pastor David, su esposa, gracias por enseñarnos y síguelos usando, Señor, de la manera poderosa que usted sabe usar. Lo que ellos son es los instrumentos que nos están ahorita nosotros preparando para que nosotros también sigamos fluyendo bajo tu espíritu. Gracias por cada hermano, hermana que está conectado, que tomaron el tiempo hoy para conectarse, y ayúdanos a cada día, Señor, a seguir avanzando, a caminar, a continuar, a adorarte, a buscar este tiempo de adoración cada día y venir delante de tu presencia. Bendito de Israel, nos despedimos de esta reunión, pero no de tu espíritu. Bendice a cada uno de ellos, bendice a su familia, y que la paz tuya esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Bueno, pues muchas gracias a todos. David y Liliana, gracias de nuevo. Pastores, gracias. Y hermanos, gracias por su compromiso. Que Dios les bendiga. Que tengan buenas noches. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Amén. Luego. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones. Que puedan descansar. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones y Amén. gracias. Bendiciones, bendiciones. Chao, que descansen.